Al principio de la película, vemos a Julia y su pareja, que son científicos. Estaban haciendo experimentos en una zona cubierta de nieve, donde tenían que poner bombas en el agua helada y hacer algunas explosiones. Entonces, al mismo tiempo, les llegó una llamada desde la base, avisándoles que se acercaba una gran tormenta a su ubicación, así que tenían que irse de ahí lo antes posible. Cerca de ellos pasaba un submarino ruso, que también escuchó un ruido raro y fuerte, pero tampoco entendieron mucho. Lo más sorprendente fue que las olas del mar subían desde el fondo hacia la superficie. Los escáneres de Julia empezaron a funcionar de manera extraña, y la nieve alrededor de su campamento también comenzó a romperse rápidamente. Julia quiso recoger sus papeles de investigación antes de irse, pero la tormenta ya estaba muy cerca. Entonces, su compañero científico la jaló para que se moviera sobre la nieve, en la que ella iba montada. El capitán del submarino se dio cuenta de que ese sonido era de un ser vivo, y de inmediato comenzaron a intentar escapar de él. Pero de repente, en el agua, esa cosa enorme chocó con el submarino. Julia y su compañero intentaban escapar rápido por el hielo que se estaba rompiendo. Pero desafortunadamente, el hielo empezó a romperse adelante, y su único camino para salir de ahí, que era ese mismo hielo, se rompió de golpe, se quemó hasta quedar en cenizas, y luego se hundió en el agua. Además, las explosiones volaron su campamento, y los científicos que quedaron se hundieron y murieron poco a poco. Ahí, el submarino también estaba sufriendo pérdidas constantes, y ellos estaban sentados en sus asientos con mucho esfuerzo, porque todo se movía violentamente. Después de mucho esfuerzo, lograron disparar, es decir, atacar el fuego, del cual claramente podemos ver los grandes tentáculos saliendo de la luz. Luego, un hombre chocó contra la pantalla de vidrio, cayó lejos y se desmayó por la herida. Ahora, antes de que el submarino se hundiera por completo, un oficial envía un mensaje de emergencia, y la noticia de la desaparición del submarino llega al cuartel general de la Marina rusa, porque este submarino tenía armas muy importantes, así que o lo salvan, o si no pueden, envían un equipo de rescate para volarlo. El nombre del científico que lidera esta misión es Víctor, que es el hermano del capitán del submarino atrapado bajo el agua. Su familia estaba muy preocupada porque Víctor también pudiera quedarse atrapado ahí. Su mamá estaba muy angustiada, así que le dio a Víctor un reloj que fue de su papá, que ya no está en este mundo. Su mamá le dijo que ese reloj lo protegería, que donde sea que ella esté, cuidaría de él. Esa noche, cuando Víctor llegó al muelle, se enteró de que el viejo amigo de su papá, que es un oficial superior, también iba a ir en la misión. Ahora él estaba preocupado porque había envejecido mucho, así que pensaba que algo podría pasarle. Después de eso, toda la gente del grupo de su tripulación se subió al submarino. Por otro lado, Julia y su compañero estaban vagando en la tormenta de nieve. Estaban intentando captar la señal, cuando Julia se desorientó y estuvo a punto de caer en un pozo profundo. Pero su compañero la salvó justo a tiempo. Al mismo tiempo, en el teléfono de Julia llegó una señal de una plataforma petrolera, es decir, el lugar en el mar donde el equipo está perforando para sacar petróleo. Y justo en cuanto recibió la señal, ella hizo una llamada, pero por la tormenta de nieve había tanto ruido que la gente de la plataforma no podía entenderla, y al poco rato las señales desaparecieron y la llamada se cortó. El compañero de Julia también estaba muy alterado. Disparó una bengala al cielo y se sentó en el suelo por el cansancio. A la mañana siguiente, el submarino de Víctor llegó al lugar donde estaba el segundo submarino, el que había desaparecido, y después de mucho prepararse, se metieron al agua. Aquí la tripulación se da cuenta de que el oficial superior se llevó a Víctor a una sala privada, donde ya estaban algunos oficiales de alto rango. Les entregan un informe para leer, que pone a todos muy mal. Pronto empiezan a correr rumores por todos lados sobre la desaparición del viejo submarino. Por otro lado, Julia y su compañero encontraron una boya atrapada en la nieve. La boya en realidad es un dispositivo que envía señales a los barcos cercanos que están flotando en el agua. Entonces les surge la esperanza de que alguien definitivamente vendrá a buscarlos. Después de eso, dejaron de andar de un lado a otro y se quedaron ahí. Cuando el submarino recibió la señal de la boya, ambos comenzaron a moverse en la misma dirección, al igual que el submarino. De repente,
Un montón de ballenas empezaron a moverse alrededor del submarino, pero la tripulación también intentaba bajar sin lastimarlas. Una ballena chocó por accidente con la hélice, y un oficial superior le dijo a la tripulación que activaran el sonar. Pero Víctor no estuvo de acuerdo. El sonar en realidad se usa para encontrar cosas, comunicarse entre sí y crear ondas sonoras. Pero cuando activaron el sonar, las ballenas se alejaron un poco, pero en cuanto cerraron los ojos, regresaron. La tripulación no entendía nada de lo que estaba pasando. De repente, todas las ballenas se fueron de ahí, y no sé por qué, la parte baja del mar empezó a levantarse. Entonces, un tentáculo gigante comenzó a moverse en la oscuridad, y con un solo golpe mató a todos los peces ballena. La tripulación del submarino no pudo escuchar ese ruido. Pero luego su sonar empezó a dar una señal de que una criatura enorme iba a chocar contra su submarino. El oficial superior pensó que tal vez venía un barco enemigo, así que ordenó a la tripulación que disparara. Pero a Víctor no le gustó esa orden, así que les dijo a todos que se escondieran rápido. Una pared de nieve submarina que tenía grietas se metía dentro. Cada vez que el submarino chocaba con la nieve, empezaba a temblar y el sonido del radar se aceleraba, lo que empezaba a dolerle a la gente que llevaba auriculares. En cuanto ese extraño enemigo los siguió, la tripulación tuvo que detener el submarino porque una pared les bloqueaba el camino. Pero la buena noticia era que el enemigo desconocido que los seguía ya se había ido. Mientras la tripulación evaluaba el daño del submarino, el oficial superior le regañó a Víctor por arriesgarse sin pensar. Ahora no les quedaba otra opción, así que tenían que salir a la superficie para arreglar el submarino. En ese momento, Julia y su compañero estaban acostados juntos bajo unas piedras para sentir menos frío. De repente, se escuchó el crujido de la nieve y el submarino salió del agua. La gente del submarino los vio enseguida y se acercó a ellos. Los miembros de la tripulación los recibieron y los escucharon bien. No estaban seguros si eran del mismo submarino o no. Víctor revisó al acompañante de Julia y luego empezó a hablar con el oficial superior. Entonces, el oficial dijo que los dejaran ahí, después de darles algo de comida, porque podría ser que fueran espías de otro país. Pero Víctor sintió lástima por ellos, y los dos fueron puestos dentro del submarino. En cuanto terminaron las reparaciones, el submarino volvió al agua y empezaron a buscar cerca de la boya. Después del chequeo médico, a Julia y su compañero les dieron comida. Luego Víctor les mostró el mapa y les preguntó dónde estaba su campamento. También les preguntó si habían visto algo raro. Julia dice que vieron grandes explosiones. Al oír esto, Víctor piensa que esas explosiones podrían ser la razón por la que se hundió el submarino de su hermano. Toda la tripulación empezó a planear qué hacer después. Entonces el oficial superior dice que deberíamos regresar, porque lo que sea que apareció en el radar hace un rato, ese peligro puede volver, es decir, el enemigo. Si nos atacan de nuevo, va a ser difícil mandar una señal de emergencia. Pero Víctor estaba desesperado por encontrar a su hermano, y le ordena llevar el submarino al campamento de Julia. Entonces, el oficial superior se lleva a Víctor, y le alerta sobre el peligro, diciéndole que esta es la segunda vez que toma una mala decisión. Si vuelve a pasar, todo se va a acabar. Víctor le explica a uno de sus compañeros que tienen que apurarse porque si alguien está vivo en el otro submarino, le quedará poco oxígeno y deben llegar pronto. Entonces Julia escuchó una voz rara que la puso nerviosa. Pero su compañero la calmó diciéndole que era la voz del que estaba buscando al otro submarino. La búsqueda siguió un rato, pero luego el radar mostró que el enemigo extraño los estaba siguiendo otra vez. Víctor les dijo a la tripulación que encontraran un lugar para esconderse como antes, pero esta vez no había ningún lugar cerca. Pero justo había una plataforma petrolera cerca, así que Víctor pensó que podría esconderse ahí. Cuando el submarino se preparaba para salir a la superficie, todos los trabajadores de la plataforma petrolera vieron cómo unos enormes tentáculos salían del mar, y al verlos, se desmayaron. De inmediato activaron la alarma al sentir el peligro, y ahora, en cuanto los vieron, los tentáculos empezaron a atacar la plataforma, haciendo que todos los edificios se derrumbaran. En varios lugares también hubo grandes explosiones.
Muchos trabajadores intentaron huir asustados, pero no tenían a dónde ir porque toda la estructura se estaba cayendo. En cuanto se perdió el contacto del submarino con la plataforma, Víctor trató de ver qué estaba pasando con la ayuda de un telescopio. Cuando vio los enormes tentáculos destrozando la plataforma, también se asustó mucho. Puso toda esa imagen en la pantalla para que toda la tripulación pudiera ver con quién estaban peleando, lo gigante que era el enemigo. Ahora que la plataforma está completamente destruida, el extraño monstruo vuelve a perseguir el submarino y ellos tienen que girarlo de inmediato. El oficial superior empezó a pensar que esta era la tercera vez que Víctor cometía un error al mostrarle ese monstruo gigante a toda la tripulación. Por eso, el oficial superior dice directamente que ahora él va a liderar al equipo. Él dijo rápido que dejaran caer 2 bombas, y lo hicieron de tal forma que las 2 bombas cayeron directo al objetivo. Entonces, el oficial superior Entonces Víctor volvió a tomar el mando y dijo que corrieran lo más rápido posible. Así lograron evitar la mayoría de los ataques del monstruo. Pero un tentáculo golpeó fuerte el submarino, causando mucho daño y dejando a varias personas heridas. Víctor también se golpeó la cabeza y empezó a sentirse mareado. Algunas computadoras hicieron cortocircuito y una cayó directamente sobre un hombre, que se sintió mal. El submarino empezó a hundirse y el monstruo aprovechó ese momento para atacar con más fuerza. De repente hubo una explosión en una parte del misil, se desató un gran incendio. Después de eso, la tripulación cerró la ventilación y selló completamente la zona. Los 7 se quedaron ahí e intentaron apagar el fuego con un extintor. Pero el submarino empezó a hundirse tras otro potente ataque del tentáculo. El radar mostraba que la criatura los había rodeado por todos lados. Cuando la tripulación miró con más atención, se dieron cuenta de que el monstruo era un kraken, una forma gigante de pulpo. Se han contado muchas historias sobre el kraken en la antigüedad. Ahora que les quedaba un último misil, tenían que usarlo con mucho cuidado. Empezaron a discutir qué hacer, y entonces Víctor dijo que pusieran el submarino en modo silencioso, porque normalmente los animales marinos cazan con sonidos, así que ordenaron a los trabajadores de la sala de misiles que dejaran de apagar los sistemas, lo que hizo que subiera el nivel de dióxido de carbono y monóxido de carbono ahí adentro. La voz del kraken quedó atrapada en los oídos de un oficial, y la gente en la sala de misiles empezó a pensar que íbamos a morir así. Pero por suerte, el plan de Víctor funcionó, y el kraken se fue de ahí, y volvieron a su trabajo. Pero para entonces, el fuego ya se había extendido tanto, que era imposible apagarlo con un cilindro pequeño. Algunas personas empezaron a quemarse, y entonces Víctor les dijo a todos que despejaran esa zona, que lo que estuviera quemándose, que se quemara, pero que salvaran su vida. Cuando algunos oficiales salían del área del fuego, estaban muy heridos, pero el resto del equipo los ayudó a llevarlos hasta la puerta. En el último segundo cerraron la puerta para que el fuego no llegara al resto de las áreas, y finalmente lograron apagarlo controlando la presión en esa habitación. Después de eso, a los que todavía estaban bien les dieron trabajo y a los heridos los mandaron a sus habitaciones. Julia y su compañera ayudaron a curar las heridas, así que la tripulación empezó a confiar en ellas. Más tarde, Víctor les pregunta a todos, ¿qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Todos dicen que hay que regresar, porque no sabemos nada sobre la ubicación del otro submarino y no tenemos ninguna seguridad ni protección para salvarnos del kraken. El oficial superior Víctor, recuerda que tu papá fue un héroe que murió salvando gente en el accidente del submarino. Así que aquí tienes que demostrar tu sabiduría. Después de pensarlo mucho, Víctor también estuvo de acuerdo en que sería mejor que él regresara. Cuando el submarino estaba de vuelta, Víctor empezó a leer la última carta que le escribió su papá. Entonces, Julia entró a su cuarto, le mostró el mapa con todos los lugares donde había visto al kraken, y también le dijo dónde estaba su campamento. Luego contó que, según viejas historias, ese monstruo había atacado muchos barcos antes, pero de repente desapareció. Por eso los científicos creen que el kraken se metió en un sueño profundo. Ahora, las explosiones que usamos quizá golpearon la casa escondida del kraken. Tal vez por eso se despertó.
Si todos quieren seguir vivos, tendrán que detener el sonar. Si no, volverá a perseguirnos. Como Julia sabía tanto del Kraken, Víctor le pregunta si tiene idea de dónde puede estar el submarino de su hermano. Julia responde que el Kraken atrae a su presa y la lleva a su hogar, y ese lugar está cerca de su campamento. En ese momento entra un oficial y la conversación se interrumpe. El oficial dice que han encontrado una pista de que hay gente viva ahí, y lo dice en voz baja. En ese momento todos escuchan que alguien está golpeando un hierro una y otra vez. Siguen la señal y la encuentran, y se dan cuenta de que ese sonido viene cerca del campamento de Julia. Quedó claro que todavía hay gente viva en el otro submarino. Víctor llamó a todos y dijo que nuestros soldados están atrapados en ese submarino, entre la vida y la muerte. Si no los salvamos nosotros, ¿quién lo hará? No pienses que solo quiero ir allá por mi hermano. Si alguno de ustedes estuviera ahí, yo haría lo mismo por esa persona. Después de eso, él les ordenó a sus compañeros que llevaran el submarino al campamento de Julia. De repente, empezaron a salir dardos de red de la máquina y las paredes. Se rompieron vidrios y luces. Eso significaba que el submarino había bajado a aguas más profundas. Por eso, subieron un poco el submarino. Entonces, un oficial se dio cuenta de que estábamos en un lugar distinto. Víctor dijo que deberíamos enviar un mini submarino para explorar bien ese lugar. Ahora, como el piloto del mini submarino se lesionó en el primer ataque, Víctor dice que iré yo mismo y el oficial superior liderará el equipo hasta entonces. Después de eso, el mini submarino parte con Víctor y otros 2 oficiales. Mientras se adentraban en aguas profundas, se escucharon sonidos extraños en las partes metálicas del submarino por la presión. Era la primera vez que llegaban tan profundo. La presión pronto empezó a afectar al submarino. Así que si no encontraban algo pronto, tendrían que regresar. Entonces escucharon una voz desde algún lugar, y cuando fueron a ese sitio, encontraron que había miles de barcos hundidos. Esto quiere decir que la teoría y las historias de Julia son totalmente ciertas. O sea que el Kraken ya ha atacado varios barcos y los ha convertido en su presa. Ahora finalmente encuentran el otro submarino y revisan los daños. ¿Dónde estaba el daño? Vieron que la parte siguiente estaba completamente intacta. Eso significa que quizá hay gente escondida ahí. Intentaron conectar este mini submarino con el submarino viejo, pero obviamente fue muy difícil hacer esto con tanta presión. Pero al final, después de mucho esfuerzo, lograron hacer la conexión. Víctor llevaba un traje de buceo que usa para nadar. Y con la ayuda de esta conexión, entró al segundo submarino. Cuando abrió la puerta, estaba muy feliz de poder entrar, porque su hermano Alexander y toda la tripulación estaban vivos. De esto le contó de inmediato al submarino principal. Todos empezaron a celebrar felices. Ahora Víctor mandó a tantas personas como cabían en el mini submarino, pero tuvieron que intentarlo 2 veces para salvar a todos. Por eso Víctor decidió que me quedaría aquí con mi hermano. Puso un rastreador en la parte delantera del submarino para que no se perdiera su ubicación. Pero luego recordó que el Kraken también puede captar la señal. Por eso ese rastreador fue apagado. Cuando el mini submarino se fue de ahí, todo el submarino se sacudió fuerte una vez, pero no se cayó. Pronto llegaron al submarino principal y comenzó el tratamiento de la gente rescatada. Pero el piloto que manejaba el submarino no pudo ir la segunda vez. Él estaba en mal estado. Por eso Julia no pidió ayuda para su compañero, porque él ya había trabajado antes en el submarino. Por eso acepta. Cuando el mini submarino salió de ahí, el oficial superior ve en el radar que el Kraken empezó a moverse otra vez. Por otro lado, Víctor y Alexander fueron a buscar esas armas peligrosas que les habían pedido sus superiores. Van a la zona destruida y sacan el código de la caja fuerte. Pero cuando intentaron meter el código en la computadora, el sistema no funcionó. Pero Víctor no era de los que se rinden. Después de apretar muchos botones a la vez, la computadora finalmente encendió. Vio que esa arma ya no se podía usar. Así que decidió regresar al submarino. Pero no pudo volver al submarino. Entonces decidió regresar al submarino. Pero no logró volver al submarino. Se dio cuenta de que esa arma seguía funcionando. El mini submarino captó las señales que salían de esas armas y siguió las señales. Y llegaron allí. Pero todos en el submarino principal estaban asustados porque el Kraken se había acercado mucho a ellos.
La tripulación rápidamente hizo aterrizar el submarino en la parte baja del mar y puso el modo silencioso. El Kraken lanzó una piedra grande contra el submarino, dañando esa parte, y empezó a entrar agua. Eso asustó mucho a todos. El mini submarino llegó rápido a la ubicación de Víctor. Pero mientras avanzaba, el rastreador se encendió por accidente. El Kraken estaba a punto de atacar el submarino principal, pero en cuanto recibe la señal del rastreador, empieza a moverse hacia su cueva. El oficial superior ordenó a la tripulación aprovechar esa oportunidad y subir. Mientras tanto, Víctor intentaba llegar al mini submarino que se había apagado por el ataque del Kraken. Cuando Alejandro escuchó el sonido del mini submarino, les pidió a los demás que se fueran mientras él esperaba a su hermano Víctor. Finalmente, Víctor llegó a la sala de armas y empezó a programar el misil mientras Alejandro trabajaba en la computadora. Tomó un rato cargar las armas. Mientras tanto, el Kraken los encontró. También estaban mentalmente preparados para su ataque. Cuando sus tentáculos giraban alrededor del submarino, los dos hermanos se hablaron y se pidieron disculpas por sus peleas pasadas. El Kraken rompió la mitad del submarino de un chasquido, pero esa parte ya estaba vacía. El Kraken estaba a punto de atacar de nuevo. Entonces, los dos hermanos apretaron el botón juntos para que las armas pudieran disparar. Ahora el agua estaba a punto de entrar al submarino. Entonces Víctor vuelve rápido con Alejandro. Las armas estaban a punto de explotar solas, así que los dos hermanos intentaron salir rápido. El submarino se estaba hundiendo y por las olas fuertes, el agua entraba al pasillo que separaba a los dos. Víctor encuentra a Alejandro y ve su mano saliendo del agua. Entonces agarra la mano de su hermano y lo jala hacia él. Y finalmente, Víctor salva a Alejandro. Los dos hermanos suben las escaleras dentro del submarino y cierran la puerta, para que no entrara agua. Ahora solo quedan 2 minutos para las explosiones, pero el mini submarino no pudo lanzarse. Cuando estaban bajando para unirse al submarino principal, Víctor vio la palanca de emergencia. En cuanto la jala, el mini submarino se separa del segundo submarino y empieza a salir rápido de ahí. Como hay explosiones y las olas son fuertes, el mini submarino empieza a girar, mientras que en el submarino principal, todos solo esperan que salgan sanos y salvos. Después de un rato, las esperanzas de todos empezaron a desvanecerse. Pensaban que quizás esos dos hermanos habían muerto y sus caras reflejaban tristeza. Pero entonces empezaron a salir burbujas en el agua. Era el mini submarino que finalmente salió a la superficie sano y salvo. Todos comenzaron a celebrar porque al fin sobrevivimos. La valentía de los dos hermanos fue elogiada por la tripulación liderada por Víctor. Su madre también los estaba esperando. Y cuando vio que sus dos hijos habían regresado sanos y salvos, se sintió aliviada. Madre e hijos estaban muy felices para encontrarnos. Y con esto, la historia termina aquí.